Y ahora, Dios mío, vamos, Señor, a meditar unos minutos en tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Padre Celestial. Dios mío, yo te he pedido, Señor, que tú obres en esta mañana y que, Dios mío, tú pongas, Señor, una palabra en el corazón de mis hermanos. Algo, Dios mío, que solamente tú, Dios mío, lo puedes hacer. Nosotros, Señor, podemos aquí subir y hablar muchas cosas, pero lo más importante es lo que tú pones en el corazón de mis hermanos. Yo te pido que en esta mañana, Señor, tú hables, Señor, lo que tú tienes que hablar a sus corazones. Y gracias por todo, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sean todos bienvenidos. Yo sé que hay aquí personas visitándonos. Bienvenidos en esta mañana. En esta mañana, hermanos, quiero dar una segunda parte de una pequeña serie acerca de la oración. Hace 8 días hablé, ¿verdad?, dije que no iba a hablar mucho acerca de, definiciones de la oración y nada de eso, porque ya todos sabemos. Lo importante es, nosotros podemos tener toda una enseñanza muy grande acerca de la oración, pero lo importante es que oremos, ¿verdad? Si no oramos, pues no importa qué tanto sepamos de la oración. Entonces, hace 8 días yo me enfoqué más o menos en la motivación, ¿a quién oras? ¿A quién oras? ¿A quién le estás orando cuando tú oras? Y hablamos acerca de que Dios tiene muchas cualidades, pero nos íbamos a enfocar en solamente una cualidad, que es la bondad de Dios, porque es la motivación más grande que tenemos para orar a Dios. Si Dios no fuera un Dios bondadoso, si Dios no fuera un Dios de bondad, pues realmente no habría motivo para orarle al Señor. Entonces hablamos acerca de eso. En esta mañana, hermanos, mi tema es cuando Dios dice no. Cuando Dios, y es algo también que tenemos que entender. Hermanos, en la Biblia, en muchas ocasiones, Dios promete que va a responder nuestras oraciones, ¿verdad? Esta mañana yo sé que hay muchas peticiones y se hicieron notorias, y en la Biblia, hermanos, Dios promete eso, que va a responder a nuestras oraciones. Y uno de esos ejemplos se encuentra en Jeremías 33:3, que muchos de ustedes ya conocen ese texto, y dice: clama a mí y yo te responderé. Hasta ahí solamente. Clama a mí y yo te responderé. Fíjese lo que dice ahí. Dice que nos va a responder, ¿verdad? Pero ahí no dice cuándo. Solo dice: clama a mí y yo te responderé. O sea que esa es una promesa de Dios. Dios, hermanos, contesta cada oración que nosotros hagamos. Ahora, Él no responde cada vez como nosotros queremos, pero responde. Por ejemplo, no es una respuesta. Espera es una respuesta. A veces decimos: Señor, tú no me contestaste. Sí te contesté, te dije no. Esa es una respuesta. En ocasiones, como dije hace 8 días, a veces Dios dice: sí te voy a contestar, pero tienes que esperar un poco, tienes que crecer, hay muchas cosas que hacer. Entonces, espera, ¿verdad? Es una respuesta también. Y sí, lógicamente es una respuesta también. Entonces, Dios nunca deja una oración sin respuesta. Cada oración es contestada. Pero Dios no dice sí a cada oración, y hay muchas razones, hermanos, para ello. Hay muchos ejemplos, hermanos, en la Biblia donde Dios le dijo no a grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia. Por ejemplo, podemos ver en la vida de Abraham, si hiciéramos un estudio, ¿verdad?, de las veces que Dios le dijo no a grandes hombres y mujeres de la Biblia. Por ejemplo, está Abraham, Moisés, Daniel, Job, Jonás, Elías, Pedro, Pablo. Aún al mismo Señor Jesús, Dios le dijo no en una ocasión. Ahora, hermanos, eso puede parecer confuso, ¿verdad? Y por eso, hermanos, quiero hablar en esta mañana de cuando Dios dice no. Porque te voy a decir algo, vas a tener muchos no de Dios en tu vida. Y puede ser confuso para ti. Y tal vez pienses: si Dios es verdaderamente amoroso y tiene todo el control, ¿por qué mi petición fue denegada? ¿Por qué no me contestó el Señor? Preguntamos a veces: ¿por qué algunas personas reciben milagros y otros no? ¿Por qué cuando oramos por personas que están enfermas, algunas sanan y otras no?
y otras mueren? ¿Por qué algunas personas tienen alivio de su dolor y otras no? O sea, en otras palabras, ¿por qué Dios a veces dice sí y a veces dice no? Bueno, hermano, yo sé que hay algunos misterios, ¿verdad? Pero también hay algunas cosas obvias. Por ejemplo, cuando oras por algo que obviamente está en contra de la voluntad de Dios, pues Dios no te va a contestar, ¿verdad? Dios no te va a contestar. Por otro lado, en ocasiones oramos por gente enferma y no sana. Eso no quiere decir que no tienes fe, o la persona, ¿verdad?, que está enferma no tiene fe. Yo no sé cuántas personas conoces tú, pero yo conozco a una persona, ¿verdad?, que casi, bueno, el mayor tiempo que lo conozco ha estado enfermo. Desde que lo conozco está enfermo. Y yo he orado por él, ¿verdad? Y me acuerdo que un día estábamos aquí, él no viene aquí a la iglesia, pero estábamos aquí, bueno, antes venía, y estaba yo en el anexo y él llegó un día, ora por mí porque me estoy muriendo. Y yo dije, Señor, no se vaya a morir aquí, ¿verdad? Y ya lo metí ahí al anexo y oré por él, ¿verdad? Y bueno, ya se fue tranquilo. Pero siempre ha estado enfermo. Y yo no puedo juzgarlo, hermanos. Yo no puedo decir es que no tiene fe o es que tienes un pecado. Yo no sé, hermano. Yo he orado por él y sinceramente no sé, ¿verdad?, por qué él no ha sanado. Estaba mirando hace unas semanas a un grupo de personas allá en una ciudad en México que estaban orando afuera de un hospital en la noche, porque en ese hospital había una mujer que estaba muy enferma. Y se juntaron ahí un grupo de personas y estaban orando, el Señor sánala, declaramos sanidad en ella, y con una fe tremenda, ¿verdad? Y pues a los pocos días esa mujer murió. Entonces, yo creo que cuando nuestro deber, yo creo, es seguir orando, seguir intercediendo, pero hay un momento en que Dios dice no. Hemos dicho, ¿verdad?, muchas veces que hay alguna enfermedad de la que nos vamos a morir, hermanos. O sea que porque no estamos destinados a vivir en este planeta para siempre. O sea que hay una enfermedad de la que no vamos a sanar, a menos de que el Señor venga antes, ¿verdad? Pero si no, hay una enfermedad que nos vamos a morir, porque vuelvo a repetir, no estamos destinados a morir, a vivir siempre en esta tierra. Pero sin embargo, hermanos, hay ocasiones en que Dios dice no y es simplemente inexplicable. A veces es explicable de alguna manera, pero a veces es inexplicable. O sea, haces una oración, no ves nada de malo en ello y no sucede. Y ahí es cuando es difícil. Es entonces cuando tú dices, no entiendo esa clase de no. Entonces, cuando eso sucede, hermanos, cuando Dios dice no, fíjate bien, esa es la prueba más grande de fe. O sea, las oraciones que no son respondidas como tú querías, serán la prueba más grande de fe en tu vida. O sea que Dios, hermanos, te está diciendo, ¿vas a confiar en mí? Así que tenemos que lidiar con eso. ¿Qué haces cuando Dios dice no? Entonces este día, hermanos, quiero hacer dos cosas. En primer lugar, quiero darte algunas posibles razones por las que Dios dice no. Ahora, puede haber cientos, miles de razones legítimas por las que Dios dice no a una petición en particular, razones que no podemos ver, pero solamente voy a darte 3 en esta mañana y luego quiero compartir contigo qué hacer cuando Dios dice no. Pero antes, hermano, antes de entrar en esto, quiero decirte esas palabras, si están ahí, si tienes tus bosquejos, está ahí esto, es un consejo muy importante. Utiliza estas razones para alentarte a ti mismo. Pero nunca las utilices con alguien que está herido, que está pasando por una situación difícil en ese momento, porque no sabes por qué Dios a ellos les dijo que no. Eso es muy importante, hermanos. O sea que nosotros nunca debemos asumir que sabemos por qué Dios hace algo, a menos que Él nos los diga, ¿verdad? Pero no podemos asumir. Cuando una persona, hermano, está pasando por un problema fuerte o una enfermedad,
Tú no puedes llegar es que mira esto. No sabes tú por qué Dios les dice no a ellos. O sea, cuando una persona está pasando por un terrible dolor, lo más sensato que podemos hacer es sencillamente estar con esa persona. Y un ejemplo de esto lo vemos en la historia de Job, ¿verdad? Durante 7 días dice que los amigos de Job se sentaron junto a él, se sientan con él sin decir una palabra durante 7 días. Y es lo mejor a veces que podemos hacer. Yo pues he tenido, ¿verdad?, la oportunidad de estar o de visitar hospitales cuando alguien está muy mal y la verdad pues de por sí no tengo muchas palabras. ¿Y qué le digo? O sea, ¿qué le digo? Sencillamente lo miro, a veces oro o en silencio, pero a veces es difícil, ¿verdad?, decir eso. Entonces, quiero darte entonces, como dije, 3 de las muchas razones por las que Dios a veces dice no. En primer lugar, como le digo, estas solamente son 3. Hay muchas razones por las cuales Dios puede decir no, pero solamente voy a agarrar 3. En primer lugar, Dios dice no cuando tiene una perspectiva más amplia. O sea, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que Dios puede ver lo que nosotros no vemos. Dios ve toda la imagen. Eso es algo importante. Esta mañana cuando estaba caminando, ¿verdad?, y orando, esto me vino a la mente. O sea que a veces tenemos peticiones, pero Señor, ¿qué pasa con esto, verdad? Pero me vino esto, es que Dios ve lo que nosotros no vemos. Dios ve todo. O sea, nosotros somos tan limitados, ¿verdad? Pero Dios ve toda la imagen. Nosotros tenemos una perspectiva muy limitada. Dios puede ver el futuro, nosotros no. Dios siempre verá cosas que nosotros no podemos ver. Puede ver también las consecuencias de cada decisión. Fíjate lo que dice en Hebreos 4:13, hablando de que para Dios no hay nada escondido y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que hay muchas cosas que podemos decir en ese texto, pero lo puse, está ahí porque quiero hacer énfasis de que Dios lo ve todo, ¿verdad? No hay nada que se pueda esconder de Dios. Nosotros no, hermanos, nosotros somos tan limitados. Entonces a veces Dios no responde a una oración de la manera en que tú quieres porque Él ve lo que tú no ves. Hermanos, miren, el problema con nuestra perspectiva limitada es que no vemos las consecuencias a veces de lo que estamos pidiendo. Dios puede ver que cada oración que es respondida en sí, con un sí, genera una reacción en cadena que tú no la ves, pero Dios sí la puede ver. O sea que Él sabe cómo va a influir eso, ¿verdad?, en tus próximas generaciones. Hay muchas cosas que nosotros no podemos ver. Hermano, yo creo que si pudiéramos ver nosotros nuestra vida de la manera en que Dios la ve, pues nuestras oraciones, la verdad, serían diferentes. Dios nos ama demasiado, hermanos, para darnos todo lo que pedimos. Él puede ver lo que nosotros no vemos. Hermanos, el hecho es de que cuando le pido a Dios algo, no puedo tal vez yo saber las consecuencias, las implicaciones, los resultados. No sé qué cosas buenas o malas va a traer eso. Cada oración tiene consecuencias y Dios puede ver lo que viene. Fíjense, a veces, hermanos, Dios dice no a tu oración para protegerte de algo que no puedes ver, para cuidarte. Fíjate lo que dice el siguiente versículo en Proverbios 2:8, dice: Él cuida el sendero de los justos y protege a aquellos que les son fieles. Fíjate, hay 2 palabras ahí: cuida y protege. ¿Qué significa eso, hermanos? No significa que Dios te saca de todos los problemas. No significa que te saca del fuego en que estás, pero puede ser que Dios te deje ahí en el fuego, ¿verdad? Pero te cuida para que no te quemes. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó con la historia de Daniel, verdad? Dios no libró a Daniel del foso de los leones, ¿verdad? Pero lo libró de ellos. O sea que de todo modo lo echaron, pero los leones no le hicieron nada.
Y luego después los 3 hebreos, amigos de Daniel, compañeros de Daniel. Dios no los libró del horno de fuego, o sea, de todos modos los echaron, pero los libró de que no les pasara nada, o sea, no se quemaron. Entonces muchas veces Dios no te libra, no te saca de ese fuego, pero sí te va a ayudar para que no te pase nada. Y a veces Dios, hermanos, nos permite que pasemos por esas situaciones para enseñarnos cosas que de ninguna otra manera aprenderíamos. Y eso podemos verlo, por ejemplo, en la vida del apóstol Pablo. Hermanos, ¿se acuerdan, hermanos, que su mayor deseo, su oración más profunda, era que él quería ir a Roma y predicar las buenas noticias, el Evangelio? Porque Roma era el centro del Imperio Romano en aquel momento, era la capital del mundo, pero Dios tenía otros planes para Pablo. Sí, o sea, él llegó a Roma, pero no llegó a predicar al Coliseo. Pablo llegó a Roma, pero ustedes saben cómo llegó, ¿verdad? Llegó como prisionero, pero mientras estaba en la prisión, él escribió las cartas, esas que nosotros ahora leemos. O sea, ¿qué crees que podría tener mayor efecto? ¿Pablo predicando en el Coliseo o Pablo escribiendo las cartas que nosotros estudiamos hoy en día? Nunca habría escrito las cartas si Dios no lo hubiera puesto en una prisión donde él no podía hacer otra cosa más que escribir. Entonces Dios tenía una perspectiva más grande. Dios pudo ver lo que Pablo no veía. Entonces, número 1, Dios dice no cuando tiene una perspectiva más alta. Número 2, segunda razón posible de cuando Dios dice no. Dios dice no cuando tiene un mejor plan. Cuando tiene un mejor plan. En ocasiones Dios dice, voy a contestar tu oración, pero no de la manera en que tú deseas. Porque yo tengo una idea mejor, tengo un mejor plan para ti. Fíjense, en Isaías 55, ¿verdad? Ese es un versículo que nosotros hace 8 días lo vimos y que es muy conocido, ¿verdad? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, ¿se acuerdan que explicamos eso? Así son mis caminos más altos que vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quiero que tienes tu bocejo, se escuchen esas palabras, mis pensamientos y mis caminos. Dios dice, son más altos, son mejores, o sea, tengo un mejor plan para ti. Ahora, fíjate, nota la forma plural. Dios no solo tiene una manera de hacer algo, dice mis pensamientos, mis caminos. O sea, Dios no solamente tiene una manera de hacer las cosas. Nosotros, hermanos, a diferencia, tenemos opciones limitadas nosotros. Él tiene muchas alternativas. Él nunca se ha visto forzado a responder de una sola manera. Siempre he dicho eso, ¿verdad? Cuando tenemos un problema, una situación, ya sea económica, física, bueno, cuando mucho tenemos 2 maneras, voy a ir al doctor o voy a hacer esto, o sea, tenemos 2 cuando mucho. Pero nunca nos tenemos que olvidar de que Dios tiene muchísimas formas. Estaba recordándome de ahí en un ejemplo que tenemos ahí en Segunda de Reyes 5, cuando este Naamán, ¿verdad? Va, porque tiene lepra el hombre, va porque dicen que había un profeta en Israel que lo podía curar, lo podía sanar. Pero ustedes se acuerdan, ¿verdad? ¿Cuál era la perspectiva de él? ¿Cuál decía? De seguro voy a llegar y me voy a parar y va a salir y va a decir la palabra y va a poner y voy a sanar. Eso es lo que pensaba él, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? El profeta dice, vete a bañar, ¿verdad? Vete al río a bañar. Y él, o sea que nunca hubiera pensado este hombre, y de hecho se enojó. Ustedes saben, ¿cómo es posible que vaya a meter al río Jordán con sus aguas sucias si en mi país hay mejores aguas? Pues bueno, él no sabía, o sea que él tenía solamente sus 2 opciones, pero Dios, que es mucho más grande, tenía algo más grande y de todos modos Dios lo sanó. Entonces, el problema, hermanos, es que cuando oramos, no solo le decimos a veces a Dios lo que queremos, sino que a veces le decimos cómo lo queremos. Y otra vez, hermanos, entiende esto, Él es Dios. O sea, que tú no puedes decir, o sea, tú tienes una petición, Señor, quiero esto, pero lo quiero de esta manera. No, te lo va a dar, pero Él es Dios.
Dios quiere contestarte, quiere ayudar, quiere ayudarte, pero no de la manera fácil. Él quiere que aprendas algunas cosas para que tu fe crezca. Ahora, hermano, la forma en que crece tu fe a veces requiere una respuesta retrasada. Porque si siempre verá, luego viene la respuesta. A veces así es, pero si siempre viniera eso, o sea, no crecieras, o sea, tu fe no se enraizara. En la Biblia, hermanos, encontramos muchas personas de fe que no recibieron la respuesta a sus peticiones. Y eso, ¿verdad? Déjeme decirle, no es de mucha ayuda para estas personas que predican el evangelio de la prosperidad. Porque estas personas enseñan que puedes conseguir lo que quieras tú, y si no lo haces es porque no tienes suficiente fe. Pero muchas personas en la Biblia, hermanos, no consiguieron lo que querían. Por ejemplo, fíjense en Hebreos 11. Y aunque todos fueron aprobados por su fe, fíjense lo que dice. No eran cualquier persona, aunque todos fueron aprobados por su fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Es que Dios tenía preparado algo mejor. Circula esa frase, tenía preparado algo mejor. Quiero que escribas esto porque es una lección muy importante de la vida. Este es un principio de la vida. Escribe esto. Dios tiene toda la eternidad para cumplir sus promesas. ¿Has pensado en eso? Dios tiene toda la eternidad para cumplir sus promesas. Se dice que hay unas 6,000, 7,000 promesas en la Biblia, ¿verdad? Para nosotros. Pero Dios no está limitado a los 80, 90 años que nosotros tengamos en la tierra. Tiene toda la eternidad para cumplir sus promesas. Algunas promesas que Dios te ha dado van a cumplirse en el cielo, o sea, en la eternidad. Ahora, cuando miras hacia atrás, probablemente si eres honesto, te alegrarás de que Dios no haya respondido a alguna de tus oraciones. Porque tal vez cuando miras atrás dices, si la hubiera respondido como dije, ¿cómo me hubiera ido? Hay un autor, ¿verdad? Garth Brooks, él escribió una canción que dice, gracias a Dios por las oraciones sin respuesta. Entonces Dios dice no cuando tiene una perspectiva más amplia, Dios dice no cuando tiene un mejor plan, y en tercer lugar, Dios dice no cuando tiene un propósito mayor. Cuando tiene un propósito mayor. Hermanos, Dios siempre actúa para bien y por su gran amor por nosotros. Él tiene un propósito mayor para nosotros. Y Dios nunca dejará que nuestras oraciones interfieran con el propósito que Él tiene para ti, que Él tiene para nosotros. Permíteme decir esto otra vez. Dios tiene un propósito para tu vida. Nunca Dios ha hecho nada sin propósito. Dios incluso no te permitirá interferir en el propósito que Él tiene para tu vida a través de tus oraciones. O sea que si estás orando por algo que no va con el propósito de Dios para tu vida, simplemente no te lo va a dar el Señor. Porque Él tiene un propósito y Él lo va a cumplir. Fíjate, en Salmo 57:2 dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que cumple en mí su propósito. Ahora, Dios no está obligado, ¿verdad?, a explicar por qué Él hace lo que hace. Él no te debe una explicación. ¿Se acuerda que hemos hablado de eso? De que Dios es Dios y no nosotros. Él es Dios. Hay algunas cosas que no podrías entender, pero Él te dice, tengo un propósito para tu vida. Ahora, no todo lo que sucede en nuestra vida es bueno, ¿verdad? Sabemos eso. Hay muchas cosas malas que suceden debido a nuestras decisiones y a las malas decisiones de otras personas. Pero Dios dice lo siguiente, incluso puede usar eso, puede usar tus errores, puede usar los errores de otras personas y hacer que encajen en el propósito que yo tengo para tu vida. Entonces, en todo lo que Dios hace, hermanos, que permite en tu vida, incluso en las cosas malas, las permite para un propósito. Ese propósito es bueno, incluyendo los problemas y las soluciones sin respuesta. O sea, son parte del propósito. Yo sé, hermano, que esto pasa, ¿verdad? Y es posible que estés pasando en este momento por algo difícil. Estás pasando por un momento
de crisis. Fíjate lo que dice el siguiente versículo en 1 de Pedro. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. O sea que aquí lo que dice, hermanos, es de que el oro, ¿verdad?, que es perecedero, se prueba. Ahora dice que la fe, ¿verdad?, es mucho más preciosa que el oro, pues lógicamente se tiene que probar también nuestra fe. Entonces, siempre que te sientas desanimado, recuerda que Dios tiene un propósito mayor para tu vida. Necesitas recordar eso. Tiene una perspectiva más grande, tiene un mejor plan y tiene un propósito mayor. Mira el siguiente versículo, en 2 de Corintios dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y esto lo escribió Pablo, hermanos, cuando él habla de muchas cosas que le habían pasado, muchas cosas. Y si tú lees un poquito antes de eso, vas a ver todo lo que Pablo había pasado. Y a todo eso Pablo le llama leve tribulación momentánea. Dice, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Miren hermanos, si vamos a ser felices en la vida, vamos a tener que aprender 3 cosas, o sea, 3 realidades. Y esto es muy importante. La primera es que hay algunas cosas que no vamos a entender hasta que lleguemos al cielo. La Biblia dice que hay cosas secretas, pero no necesitas una explicación para ser feliz. Solo necesitas confiar en Dios. Pero hay cosas que no vamos a entender. Lo segundo que debes saber es que hay algunas cosas que van a suceder en tu vida que nunca van a cambiar. O sea, no importa cuánto ores, porque hemos dicho, ¿verdad?, que Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. O sea, que hay cosas que no van a cambiar. ¿Se acuerdan pues otra vez de Pablo, verdad? Que oró y dice, he orado tantas veces y no me quita este aguijón. Lo tercero que necesitas aprender es que a veces vas a sufrir, y esto es importante, y ojalá entiendas, ¿verdad?, ojalá pueda explicarme esto, vas a sufrir en beneficio de otras personas. Y eso se llama sufrimiento redentor. Y quiero explicarle, porque no van a pensar que estoy diciendo algo indebido aquí. O sea que Dios en ocasiones dice, voy a tomar tu dolor y bendecir a otra gente. ¿Cómo sucede esto? Sucede, hermanos, cuando alguien pasa, ¿verdad?, por una experiencia difícil. Por ejemplo, por una enfermedad. Y Dios permite eso, pero luego después alguien pasa lo mismo. Entonces esta persona que pasó antes por eso, la otra, ¿verdad?, que sigue se beneficia del dolor de esta porque ya sabe, ¿sabes qué? Mira, a mí me sucedió y esto, y le va diciendo, y entonces se beneficia aquella persona por lo que pasó esta. Por eso siempre hemos dicho, ¿verdad?, de que Dios no desperdicia nada de lo que nos pasa. Espero que aquí a nadie le pase eso, pero en la vida, ¿verdad?, a veces alguien sufre un divorcio, pues pasó, ¿verdad?, por eso. Y luego después conoce a otra pareja que está pasando por eso, y esta persona, esta que lo sufrió, sabe, ¿verdad?, cómo aconsejarle, sabe qué decirle porque ya pasó por eso. O sea, cualquier cosa que tú pases, por eso digo que es como ese sufrimiento redentor. O sea, es algo que te pasa a ti, pero que le ayuda después a otras personas. Si esa persona no hubiera pasado por eso, tal vez no pudiera aconsejar, pero como ya pasó, aconseja, y esa persona ya se siente más tranquila porque mira, yo pasé por esto y yo te voy a, mira esto y esto, haz esto. O sea que Dios quiere tomar el dolor más grande en tu vida y utilizarlo en beneficio de otras personas. No desperdicies tu dolor.
No solo es verdad en tu propia vida esto, ¿verdad? Sino que también fue verdad en Cristo esto. Dios permitió que su propio Hijo sufriera por nuestra salvación. O sea, eso es el sufrimiento redentor. Dios permitió que su propio Hijo fuera a la cruz y pasara todo ese sufrimiento para nuestro beneficio, ¿verdad? Para nuestra salvación. Cuando Dios te permite ir a través del sufrimiento para beneficio, o sea, para ayudar a otras personas, eres más como Cristo en ese momento. Y no es fácil, ¿verdad? Pero estás creciendo y estás siendo como Cristo cuando sufres y usas ese dolor para ayudar a otras personas y no desperdicias ese dolor. Entonces, hermanos, Dios dice no cuando tiene una perspectiva más amplia. Dios dice no cuando tiene un mejor plan y Dios dice no cuando tiene un propósito mayor. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué debo hacer cuando Dios dice no? Hay tres cosas también. Bueno, son tres cosas. Cuando Dios dice no, en primer lugar, tengo que confiar en la bondad y el amor de Dios. Confío en la bondad y el amor de Dios. Hermanos, tengo que confiar de que todo lo que hace Dios lo hace por mí, debido a su bondad y su amor por mí. Dios no hace nada que no sea en amor. Dios no hace nada malo. Todo lo que Dios hace siempre para nuestro propio bien y porque nos ama. Y a veces no lo entendemos, pero así es. Fíjate lo que dice el Salmo 25. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas, todos los caminos de Dios son misericordia y verdad. En Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. O sea, necesitas recordar, necesitas confiar en que Dios hace todo por su bondad y amor en tu vida, incluso cuando Él dice no. Ahora, tienes que recordar esto, que Dios está haciendo eso porque te ama. ¿Sabes por qué? Porque siempre que Dios dice no, fíjate, Satanás va a empezar a lanzarte dardos de duda. Y te va a decir, Dios no te ama, ¿verdad? Él no cuida de ti. De lo contrario, te hubiera dado lo que pediste o ya te hubiera dado lo que pediste, lo que estás pidiendo, Él no te ama. O sea, Satanás es un mentiroso, hermano. Entonces quiero que escribas esto en tu bosquejo. No tengo que entender la respuesta de Dios para saber que está motivada por amor. O sea, no tienes que entender su respuesta para saber que está motivada. ¿Por qué? Porque Dios, hemos dicho, ¿verdad? Dios no dice que tiene amor, Él es amor. Dios es amor. O sea, no tengo que entender la respuesta de Dios para saber que lo que me responderá será motivado por amor. O sea, como hemos dicho, ¿verdad? Dios te ama demasiado para darte todo lo que pides. Así, cuando Dios dice no, tienes tres opciones. Fíjate, cuando Dios dice no, tú tienes tres opciones. Y eso es importante. En primer lugar, puedes resistirte y puedes pelear con Dios. Enojarte con Dios y darte la espalda. Hay mucha gente que se aparta de Dios, hermanos, porque Dios dijo no. No confiaron en que Él tenía una perspectiva más grande, que tenía un mejor plan, que tenía un propósito mayor, y se fueron con resentimiento y rebelión. O sea que eso es algo que puede pasar cuando Dios dice que no. O sea, esas son opciones que tú tienes. Puedes resistirte, enojarte, irte, ¿verdad? Hay mucha gente que se ha ido de la iglesia por eso. Es que Dios no me contestó, Dios no me ama. Se amargaron y se fueron. La segunda cosa que puedes hacer es resentirte. Te vuelves rebelde, te amargas y dudas del amor de Dios. Mucha gente también ha escogido ese camino. Y viven una vida miserable, hermanos, porque nunca aceptaron el hecho de que Dios solo hace lo que es bueno para sus vidas. O en tercer lugar, ¿verdad? Puedes relajarte sabiendo que Dios tiene lo mejor para ti. Tal vez tú digas o puedes decir, Dios, no lo entiendo, es doloroso, pero sé que tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Eres bueno y amoroso y nunca dejas de amarme. E incluso en esto tu amor permanece, Señor.
Entonces, ¿qué haces cuando Dios dice no? En primer lugar, confías en la bondad y el amor de Dios. Número 2, la segunda cosa, tienes que orar ahora como Jesús oró al enfrentar la cruz. Oro como Jesús oró al enfrentar la cruz. Esto es muy importante. Ponga atención, esto es muy importante. Jesús, hermanos, hizo una oración la noche antes de ir a la cruz. Él sabía que al día siguiente iba a estar sufriendo, iba a ser torturado, iba a ser puesto en la cruz, iba a ser crucificado. La Biblia dice, hermanos, que en esa agonía salió al jardín para orar, y la oración que hizo, hermanos, es un modelo de cómo nosotros deberíamos orar cuando estemos en un sufrimiento. Fíjate, en Marcos 14 dice, se alejó un poco y postrado en tierra, oró pidiéndole a Dios que si era posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Si era posible. Al orar decía, Abba, Padre, para ti todo es posible. No me hagas beber este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Se acuerdan que esa frase, Abba, es papi, ¿verdad? Papi. Yo siempre les he dicho, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Que una ocasión estaba en Israel y estábamos en un parque ahí y andaban jugando, andaban unos niños, ¿verdad? Judíos chiquitos ahí jugando, y yo oía que decían, Abba, 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 ¿verdad? Papi, 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 una cosa bien hermosa, Abba, o sea, papito, ¿verdad? O sea que una cosa como algo muy íntimo, orando al Padre. O sea, en esta oración, hermanos, el Señor Jesús hace 3 cosas muy importantes que nosotros deberíamos hacer en nuestra oración cuando nosotros estamos pasando por una crisis, por un dolor. O sea, esta es la manera correcta de orar cuando estás en un dolor. En primer lugar, tienes que afirmar el poder de Dios. Afirma el poder de Dios. Fíjate lo que dice, Padre, para ti todo es posible. O sea, es lo primero que haces. Le dices a Dios, Padre, sé que tú puedes hacer lo que sea. Todas las cosas son posibles para ti. Dios, yo sé que tú puedes hacerte cargo de esta situación. Sé que tú puedes quitarme este dolor, este sufrimiento. Padre, tú eres poderoso. O sea, la primera cosa que tenemos que hacer, afirmas el poder de Dios. Sé que puede hacer cualquier cosa así. Pero luego la segunda cosa que hizo Jesús es que Él expresó su deseo ahora. Dice, no me hagas beber este trago amargo. O sea, que exprésale al Señor tu deseo. Y está bien que tú ores, Dios, por favor, quítame este dolor. Por favor, quítame este sufrimiento. Está bien, hermanos, algunas veces en que Dios, lógicamente, a veces lo va a hacer, pero a veces no. Pero es bien que tú lo hagas, que tú le digas lo que sientes. Expresa tu deseo. Pero luego, hermanos, al final, fíjate, la tercera cosa que el Señor hizo es que Él aceptó el plan de Dios. Dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. O sea, esa es la manera que tenemos que orar cuando no entendemos algo. En primer lugar, Padre, para ti todo es posible. O sea, tú tienes el poder, Señor, para ti no hay nada imposible. En segundo lugar, Señor, pero mira, Dios mío, tú sabes que no quiero pasar por esto. No quiero pasar, Señor. No me hagas beber este trago amargo. O sea, expresa tu deseo. Dios no hay problema en que lo haga. Pero al final, hermanos, si el plan de Dios es otro, acéptalo. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. O sea, en otras palabras, está diciendo el Señor, no quiero pasar por ese problema. No quiero pasar por ese dolor. Pero sin embargo, si es tu plan, tu propósito, tu perspectiva, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es lo que quiero. Entonces, cuando haces esa oración, hermanos, Dios se agrada porque sabe que confías en Él. ¿Qué hacer entonces cuando Dios te dice que no? En primer lugar, tienes que confiar en la bondad de Dios, en el amor de Dios. En segundo lugar, tienes que orar como Jesús lo hizo. Y en tercer lugar, hermanos, descansa en la gracia de Dios. Descanso en la gracia de Dios. Para que yo pueda manejar su respuesta. ¿Qué es la gracia, hermanos?
La gracia es el poder de Dios para manejar el dolor. La gracia es el poder de Dios para hacer lo correcto, aun cuando es doloroso. Voy a hacer lo correcto, aunque sea doloroso. Otra vez, hermanos, el apóstol Pablo no tuvo respuesta a sus oraciones. Y aquí está lo que te decía, ¿verdad? Él de hecho tenía un aguijón, a lo que llamó un aguijón en la carne. Realmente no sabemos lo que era. Nosotros a veces adivinamos, pero realmente no sabemos lo que era. Pero era un problema permanente que causó gran dolor en su vida. Y en 2 Corintios 12 dice lo siguiente, refiriéndose a ese aguijón, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, no en mi poder, Señor, sino en el poder de Dios. Hermanos, hay cosas que solamente las hacemos por el poder de Dios. No hay ninguna otra manera. Entonces la pregunta es, ¿por qué has estado orando que no ha sucedido aún? Yo no sé, hermanos, pero necesitas recordar esto. Cuando algo no ha sucedido todavía, Dios tiene una perspectiva más grande. Tal vez te está protegiendo de un problema o un dolor imprevisto. Dios tiene un plan mejor. O sea que la historia no ha terminado todavía. No es el final de tu vida. Dios tiene un propósito mayor y está trabajando en ti y te dará la gracia y el poder para manejarlo. Él no pondrá más en ti de lo que puedes cargar. Esa es una promesa de Dios. Hay un último versículo que es en Salmo 9. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Hermanos, si no confías en Dios cuando Dios dice no, eso significa que realmente no conoces a Dios. Quienes conocen al Señor confían en Él. Saben que Él es bueno. Saben que es amoroso. Si no confías en Él, significa que no lo conoces todavía. Y es así, si es así, entonces puedes llegar a conocerlo hoy. Sencillamente, hermanos, no vas a recibir un sí a cada una de tus oraciones. Y debes darle gracias a Dios por eso. Algunas veces podemos entender por qué. Pero algunas veces, hermanos, nunca vamos a saber por qué hasta que lleguemos al cielo. Pero sabemos esto, hermanos, que Dios es un Dios bueno. Él es un Dios de amor. Él tiene una perspectiva mayor. Él tiene un plan mejor. Y Él tiene un propósito mayor. Y otra vez, si tú no confías en Él, es porque no lo conoces. Yo creo que en esta mañana, hermanos, todos aquí, o por lo menos la mayoría, podemos decir que conocemos a Dios. Y si tú conoces a Dios, hermano, debes de saber que aún en las situaciones más difíciles que tal vez nos encontremos o que te encuentres, si tú confías en Dios, si tú conoces a Dios, sabes que Dios te va a ayudar, sabes que Dios te va a bendecir. Así que, hermanos, en esta mañana, si hay alguien aquí que aún no confía en Dios, o sea, que no confía en Dios porque no lo conoce, hermanos, esta mañana es el momento para que tú conozcas a Dios. Y si tú ya lo conoces, ¿verdad? O dices que lo conoces, pero aún no confías en Él, esta mañana, ¿por qué no reafirmas una vez más ese conocimiento en tu corazón? Dice: Señor, gracias porque a pesar de que no entiendo las cosas, Señor, yo sé que tú eres un Dios bueno
y tú tienes las cosas mejores para mí. Y tú, Señor, me vas a ayudar. Tú, Señor, al final yo voy a ver, Señor, la respuesta y voy a entender tal vez, y tal vez ni siquiera sea en este mundo, Señor. Tal vez sea en la eternidad, pero yo voy a saber, Señor, de que tú, Dios mío, siempre, Señor, eres un Dios bueno. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar en esta mañana, amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque, Dios mío, hemos entendido en esta mañana, Señor, de que hay razones por las cuales tú a veces dices no a nuestras oraciones. Y, Dios mío, necesitamos entender esto, Señor. Yo sé, Dios mío, que nuestro deber es seguir orando, es seguir confiando, seguir creyendo hasta el último minuto. Pero si en algún momento tu respuesta es no, Señor, que nosotros podamos entender, Señor, y en esta mañana, ojalá que cada uno de nosotros, Señor, podamos entender, Señor, por qué, Dios mío, pasa esto. Y, Dios mío, que nuestra fe, Señor, pueda crecer, que nuestra fe, Señor, pueda fortalecerse, y que, Dios mío, de esa manera, Señor, podamos, Dios mío, disfrutar cada tiempo, Señor, cada época de nuestra vida. Yo sé, Dios mío, que en esta mañana, tal vez, Señor, para muchos de nosotros, hay oraciones, Señor, que no han sido respondidas, Señor. Y muchas veces, Señor, nosotros nos quejamos, y muchas veces, Señor, hasta llegamos al punto de tal vez amargarnos. Y en ocasiones, Señor, hay personas que, Señor, dicen ya no quiero más porque no he visto la respuesta de Dios. Y muchas gentes piensan, Señor, que tú ya no los amas, que tú, Señor, no quieres el bien para ellos. Pero en esta mañana yo te pido, Señor, que tú afirmes, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú, Dios mío, eres un Dios bueno, que tú solamente quieres cosas buenas para nosotros, y que, Señor, aun cuando tú dices no, es porque tú estás pensando en lo mejor. Y nosotros, Señor, quizás no lo entendamos, Padre, porque eso pasa. Nosotros no lo podemos entender, pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir confiando. Señor, es la prueba mayor de nuestra fe cuando tú dices no. Ayúdanos, Padre, a seguir confiando, Señor. Ayúdanos a seguir esperando, Señor. Aleluya. Mientras cantamos, hermanos, si usted quiere pasar al altar en esta mañana y pedirle a Dios que lo ayude tal vez en una situación particular que usted tenga en esta mañana, y que usted pueda seguir esperando en Dios, pueda seguir confiando en el Señor, aunque lo que ve en sus ojos tal vez no sea lo que usted desea, pero que usted pueda seguir esperando en el Señor y lo siga amando como siempre. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, porque tú eres un Dios de misericordia, porque tú eres un Dios de gracia. Gracias, Dios mío, gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, ponga esta palabra en el corazón de mis hermanos, que ellos puedan entender, que podamos entender, Señor, de que tú eres un Dios bueno, y que, Señor, hay cosas que nosotros, Señor, tan finitos, tan ilimitados, no podemos entender. Pero, Señor, no necesitamos entender muchas cosas para saber que tú, Señor, solamente deseas lo bueno para nosotros, Señor. No necesitamos, Señor, una explicación para saber que tú eres un Dios bueno, que tú eres amor, Señor, que tú no haces nada malo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Nuestra perspectiva, Señor,
Nuestra manera de pensar siempre es finita, siempre es limitada. Ayúdanos, Padre, cada día. Ayúdanos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú fortalezcas a cada uno de mis hermanos que está luchando, Señor, en esta mañana. O que ha luchado, Señor, por tiempo, tal vez por años, Señor, y tú no le has contestado esa petición. Han luchado, Señor, han llorado. Y en esta mañana tú, Señor, vengas a ellos y tú les des el consuelo, Señor. Y que al final, Señor, podamos decir: no sea como yo quiera, Señor, sino como sea tu voluntad. Ayúdanos. Gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Él, Dios mío, afirmó tu poder y nosotros tenemos que hacer eso. Tú tienes todo poder, tú puedes hacer todas las cosas. No hay nada que tú no puedas hacer, Señor. Y Dios mío, ayúdanos, Señor, a sincerarnos contigo. Necesito esto, necesito aquello, pero al final, Señor, que podamos decir como tu Hijo dijo: no se haga como yo quiera, sino como tú, Señor, quieras. Y Dios mío, el gozo, Señor, de tu presencia, el gozo, Señor, de saber que estamos confiando en ti, nos fortalezca cada día, Señor. Gracias. Gracias, Señor.